rebaño para Lima, para la capital de nuestro país. Ya se encuentra con nosotros el exministro de Salud, Víctor Zamora, para hablar sobre estos temas y más. Buenas noches, doctor Zamora, bienvenido a ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, Nicolás Perla. Muchísimas gracias por la oportunidad. A mí me gustaría arrancar con esta pregunta que acabo de plantear. ¿Podemos hablar de una inmunidad de rebaño para Lima? El doctor Almerí lo ha expuesto así en varios medios de comunicación. Bueno, todavía la discusión sobre si hemos alcanzado una inmunidad de rebaño o no es una discusión netamente académica, ya que no existe una cifra sobre la cual apoyarnos para decir que hemos alcanzado una inmunidad de rebaño. Se usa la del 70%, 80% como punto de referencia, pero esta es una enfermedad nueva, no sabemos exactamente su comportamiento inmunológico a largo plazo, pero ciertamente hay una corriente que sí señala que en el Perú, y específicamente en Lima y en algunas otras ciudades, habríamos alcanzado tal inmunidad. Lo cierto es que las cifras, las últimas que tenemos, de un estudio de prevalencia en Lima, revelan un 25% de positividad en la población a la cual ha sido sometida a una prueba. Claro, de esto pronto... ciertamente es alto. Correcto. Esto ciertamente es alto si lo comparamos con otras ciudades. Correcto. Y comparable con algunas otras que sorprendentemente tienen la misma cifra, tales como Nueva York y otras en Estados Unidos que han alcanzado ese mismo nivel. Probablemente en las ciudades más pequeñas sí podríamos llegar en breve, ¿no? Por ejemplo, citó el doctor Almerí, si no me equivoco, Iquitos. Ya en su momento se había destacado esta información de Iquitos, ¿no? En la región Loreto, en general. Ciertamente. Iquitos mostró un estudio que habían realizado de que habían alcanzado 75% de positividad en población general. De ser ese estudio técnicamente válido, nada indica que no lo es, pero de ser totalmente confirmado, efectivamente se podría decir que en el caso de Iquitos se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Doctor, en todo caso, el Perú, sí. Discúlpame, el Perú ha anunciado que va a hacer un estudio nacional de prevalencia que nos va a poder de manera categórica definir si estamos o no en esa situación. Correcto. Doctor Zamora, el tiempo le da la razón en algunos puntos. Cuando usted en un inicio dijo todos nos vamos a contagiar, creo que finalmente vamos hacia eso, ¿no? Tal vez en el momento de la alarma fue lo que generó en su momento esta frase, y viniendo de un ministro de Salud probablemente la gente se alarmó muchísimo. Y por otro lado también usted hablaba del sinceramiento de cifras, y vemos por ejemplo cómo Colombia lamentablemente no aparece también, y casi, aunque con un poco más de población que el Perú, con la misma cantidad de casos. Entonces muchos países de la región con la realidad como la del Perú van a sufrir, ¿no? Lamentablemente con estas estadísticas. Bueno, referente a la primera afirmación, yo no hice más que hacer la misma afirmación que había hecho la primer ministra alemana, Angela Merkel, en el sentido de que en el largo plazo todos vamos a estar contagiados por este virus. No necesariamente vamos a desarrollar la enfermedad, pero vamos a tener contacto con este virus. A medida que tengamos el contacto con otras personas, va a ser inevitable. Las medidas sociales que se tomaron en su momento era para evitar que todos o gran cantidad de personas adquieran este virus en un solo momento, desarrollen la enfermedad en un solo momento y por lo tanto terminen destrozando el sistema de salud. Y por eso tomamos las medidas de restricción social de manera tal que esta infección que va a llegar a medida que tengamos contacto se distribuya a lo largo del tiempo. Una cosa es tener 10, 15 o 20 de tus familiares visitándote el fin de semana, y otra cosa es que los mismos familiares te visiten uno tras otro durante todo el año. Entonces son dos historias totalmente distintas. Y creo que eso está pasando en la población en todo el mundo. Tarde o temprano todos estamos adquiriendo el virus y es mejor que sea tarde y que lo hagamos con mayor nivel de conocimiento. Que el sistema pueda aguantar, que pueda resistir. Y sobre la siguiente pregunta, sobre las estadísticas, o sea, nosotros aquí sinceramos, ¿no? Es más, se dio a priori que los fallecidos eran por COVID. Entonces las estadísticas pues volaron, ¿no? Efectivamente, nosotros lo advertimos. El 22 de mayo, muy temprano en la epidemia, el Perú tomó la decisión, el presidente de la República
tomó la decisión de abrir todos los datos, ser absolutamente transparentes en el número de contagios, número de fallecimientos, la calidad de los diagnósticos, Sistema Nacional de Funciones, el sistema regular del Ministerio de Salud y todas sus fortalezas y debilidades de cada sistema. Y esto generó ciertamente alarma, algún nivel de confusión que poco a poco hemos ido aprendiendo de que esos son los sistemas que tenemos en el Perú y que no se comparan con otros sistemas que han sido opacos, parciales, no han informado toda la realidad que estaban viviendo, y a medida que se van revelando los datos, bueno, hay países que ciertamente, lamentablemente, están en una situación mucho peor que la nuestra. Eso no significa que nos exima de responsabilidad con respecto a un sistema de salud sobre el cual todavía tenemos que seguir invirtiendo para hacerlo mejor para todos los peruanos. Si estamos o no en posibilidades de decir que hay una inmunidad de rebaño para Lima, esto, doctor Zamora, bajo ningún punto de vista puede entenderse como un relajo, digamos, en las medidas de bioseguridad. De ninguna manera, y es esa la razón por la cual yo creo que, muy por el contrario, deberemos fortalecer aún más nuestra campaña comunicacional, hacerla más diversa, más ágil, más versátil para distintos públicos, sobre todo para fortalecer el comportamiento. Ya estamos viendo que en nuestra población la mayor parte usa su mascarilla. Hay que continuar con ese mensaje y que la use bien, permanentemente, que no se la quite nunca. Hay que mantener el distanciamiento social y el lavado de manos, evitar al máximo salir de la casa. Esas son las únicas herramientas con las que contamos hasta el momento, hasta que llegue la vacuna. Ese es el número uno, mantener la comunicación social. Segundo, de ser posible, repartir masivamente mascarillas. Las mascarillas son muy baratas, la enfermedad es muy cara para las familias, para el sistema y para todos nosotros. Mascarillas ya hemos repartido 10 millones al inicio de la epidemia. Podemos repartir 10 millones más, 20 millones más, especialmente para la población más pobre y más golpeada de nuestra patria. Tercero, hay que hacer diagnóstico oportuno. Al inicio nos costó durísimo hacer pruebas moleculares. No teníamos los equipos, no teníamos los insumos, no teníamos los laboratorios. Solamente teníamos uno. Ahora tenemos casi 20 en el sector público y 6 o 7 en el sector privado. Tenemos una capacidad potente el día de hoy para hacer pruebas moleculares en todo el país. Bueno, hagamos la prueba molecular, porque ya tenemos los insumos, hay mercado, tenemos personal entrenado, tenemos la experiencia. Pero aún así, doctor Zamora, estas pruebas moleculares siguen siendo todavía muy caras. Hay gente que no se la puede hacer porque no tiene el dinero. Y paralelamente hay el desarrollo de una prueba molecular rápida de parte de científicos de la Universidad Cayetano Heredia que todavía no termina de ver la luz. Y no termina de ver la luz porque recién a pasito de tortuga se van aprobando ciertos protocolos para que pueda salir y ser al alcance de todos. Le hago esta pregunta porque usted, cuando fue ministro, también tuvo, me parece, un par de encuentros, 1 o 2 encuentros con estos médicos científicos de la Cayetano para ver cómo impulsar esta prueba molecular rápida y que esté al alcance de todos. Efectivamente, Perla. En primer lugar, la primera parte de tu pregunta. Si uno va al sector privado, esa prueba molecular es costosa. Sin embargo, el Ministerio de Salud hoy día tiene cerca de 20, bueno, si no me equivoco, 18 laboratorios de salud pública, públicos, y por lo menos medio millón de pruebas moleculares que es para distribuir en todo el país. Medio millón de pruebas para ser utilizadas, pruebas moleculares para ser utilizadas ya, en este instante. Es totalmente gratuitas para todos los peruanos que así lo necesiten. En segundo lugar, el propio Instituto Nacional de Salud ya desarrolló una prueba molecular rápida de 45 minutos que ya está siendo utilizada en la Seguridad Social y en el Callao, y ya está siendo utilizada esta nueva metodología por parte del Instituto Nacional de Salud. Y con respecto a las nuevas pruebas que están siendo desarrolladas por la Universidad Cayetano, las de Ciencias Aplicadas, la Universidad de San Marcos y otras, son 8 grupos los que están avanzando y cada paso y efectivamente yo me reuní con uno de esos grupos, se le brindó todas las facilidades. El doctor Trillo puede dar fe de que 5 días después de nuestra primera reunión
recibió todos los insumos que requería por parte del Instituto Nacional de Salud. La segunda etapa fue un poquito más tortuosa porque se trata de los protocolos que tú haces referencia y que tenían que servir no solamente para los del doctor Málaga Trillo, sino para los otros 7 grupos que están haciendo el mismo esfuerzo. Doctor Zamora, ¿por qué está en contra de la implementación de la fase 4 en este momento, digamos, ¿no? O en los próximos días? ¿Es para toda la fase 4 o ciertos sectores? Bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra. Lo que yo estoy señalando es que debe hacerse con muchísima cautela, por 3 razones. La primera razón, Europa. Europa en este momento está pasándola muy, muy serio, especialmente España, donde los casos han aumentado dramáticamente, especialmente en la ciudad de Madrid. En segundo lugar, nuestra propia experiencia. En julio nosotros pasamos a la fase 3 y lo que tuvimos fue un repunte de casos que ya estaba marcando un claro descenso. Abrimos la economía y se dio el repunte. Y tercero, porque si nosotros vamos a abrir aún más la economía, la fase 4, ¿qué significa? La fase 4 no es un número. La fase 4 significa conglomerados, discotecas, cines, teatros, lugares como iglesias y eventualmente todas las actividades donde hay conglomerados de población. Entonces, si no se toman las cautelas requeridas para evitar el contagio, nosotros vamos a tener un aumento en el número de casos y nuestro sistema de salud todavía es pequeño. Hemos aumentado de 100 camas UCI a 1.500, pero tenemos que seguir aumentándolas. Hemos aumentado de camas de hospitalización y hoy día ya vemos que se está aliviando el impacto sobre los servicios de salud. Bueno, mantengámoslo, no tenemos necesariamente que correr para la etapa 4. Teniendo como ejemplo lo que está pasando en Europa, en España, en Madrid, por ejemplo, ¿tenemos alguna manera de evitar que se presente una segunda ola en nuestro país o necesariamente la vamos a tener teniendo en cuenta las características de este virus? Bueno, teniendo las características que tú señalas, Perla, nosotros vamos a vivir con este virus de manera permanente y con brotes pequeños o medianos o eventualmente grandes de aquí en adelante. Y va a depender mucho, primero, del comportamiento nuestro como sociedad, como personas, como individuos, protegiéndonos y protegiendo a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros colegas, como lo hemos venido diciendo todos estos meses, y con la esperanza de que la vacuna además nos ayude a reducir el contagio dentro de nuestra población vulnerable. Así que nada está dicho, es mejor actuar como si fuese a suceder, estar preparados, siempre comportándonos, defendiéndonos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Doctor Zamora, es fácil ser general después de la batalla, sin embargo usted ya con calma, en el tiempo, que ya no es ni ministro ni asesor, debe haber hecho un mea culpa sobre lo que se pudo hacer mejor, ¿no? Las enseñanzas del pasado que nos pueden servir para el futuro. El doctor Gotuso dice que en 100 días se reunieron solamente 2 veces con usted. En su momento se cuestionó eso, al Colegio Médico también se le cuestionó muchísimo, porque se necesitaba apoyo, por ejemplo, de profesionales del extranjero que estaban aquí, que podían digamos, luchar contra la pandemia también. La primera atención, lamentablemente, no se desarrolló como se está desarrollando ahora, ¿no? Muchos doctores de diferentes disciplinas se fueron a su casa. ¿Usted qué diría sobre esto? ¿De qué manera se podría, bueno, cuál es su autocrítica y qué sirve para el futuro? Mire, en primer lugar, yo creo que la autocrítica que debe generar en nosotros como funcionarios del Ministerio de Salud o como profesionales del sistema de salud en general, es que no hemos hecho los esfuerzos necesarios para tener un sistema de salud como un país moderno y próspero que era el Perú requería. Un sistema de salud en ruinas prácticamente. Nosotros, cuando nos visitó la epidemia, nuestra situación del sistema de salud público calamitosa después de 20, 30 años de haber invertido muy poco en su modernización, en su equipamiento, en su infraestructura. Empezamos con un déficit de 68.000 profesionales.
de técnicos sanitarios, entre los cuales había aproximadamente unos 10.000 a 11.000 especialistas que no teníamos en el sistema. Empieza la epidemia y perdemos cerca del 40% de nuestros trabajadores que tienen que regresar a sus casas. Por vulnerable. O defenderse en sus casas. Un sistema, mire, el último informe que hizo el Ministerio de Salud en relación con sus establecimientos, que fue publicado en diciembre del año pasado, refería que teníamos aproximadamente 70% de nuestra infraestructura sanitaria en condiciones deficitarias. Lo mismo hizo la Contraloría General de la República, señalando que aproximadamente 35% de los hospitales de mediana y alta complejidad se encontraban en algún nivel de desabastecimiento. Eso antes de la epidemia. Eso tenemos que aprender como sociedad, que nosotros necesitamos hacer un esfuerzo por mejorar sustantivamente la calidad de nuestro sistema de salud para todas y todos los peruanos. Ahora, en lo que se refiere a mi gestión, por supuesto, Nicolás, Perla, en el momento de la gestión, con altísimos niveles de incertidumbre, poco conocimiento, los márgenes de error eran muy altos. Eso es innegable. Les pongo un ejemplo, pequeño pero bien importante. Al inicio de la epidemia, el mensaje que nosotros dábamos, incluso con algunos colegas de otras radios, era que la mascarilla solamente servía para el paciente y para su cuidador. Ha pasado el tiempo y ese mensaje era erróneo. Ahora la mascarilla es para todos, para las personas sanas, para las personas enfermas, para los que están hospitalizados y para los que están en sus casas. Así como la mascarilla ha pasado con los medicamentos. Al inicio pensábamos que la hidroxicloroquina iba a ser la panacea, excelente medicamento. Hoy día sabemos que sus beneficios no son tales. Lo mismo pasa con la hidroxicloroquina. Y en eso nosotros hemos cometido algunos errores, pero no han sido errores debido a nuestra falta de voluntad, sino queriendo hacer el bien para nuestra población. El Perú fue uno de los primeros en poner hidroxicloroquina y ivermectina en su protocolo de atención. Y lamentablemente no dieron los resultados que hubiésemos esperado y ahora tenemos que revisarlo y corregir ese error, entre otros. Bien, doctor. Muchas gracias. Ha sido Víctor Zamora, exministro de Salud, conversando esta noche con nosotros sobre esta posible inmunidad de rebaño, pero bajo ningún punto bajar la guardia y sobre todo sobre la posibilidad de generar una segunda ola como ya está pasando en otras partes del mundo. Rebrotes, ha dicho el doctor.